presentamos a la hermana de Elda, Padre. Mira esa situación en la que se encuentra, Padre Santo. Ese diagnóstico que acaba de recibir, Padre, solo tú conoces su sentir, Dios Todopoderoso. Yo te ruego, Padre Santo, que seas tú, Dios mío, glorificándote en su vida, Padre Santo. Que le permitas, Padre, ver tu poderosa mano obrar a su favor, Padre Santo. Derrama, Padre, de tu paz en su corazón. Que ella pueda sentir, Padre, que tú estás en control de toda situación, Dios Todopoderoso. Te rogamos, Padre, estirpa, Dios mío, de raíz todo cáncer, Padre. Lo que para el hombre es imposible, para ti es posible. Yo te ruego, Padre, que seas tú, Dios mío, estirpando, Dios mío, sanando todo cáncer, Padre, para la gloria, la honra, Padre, de tu santo y bendito nombre, Dios Todopoderoso, aleluya. Yo te pido, Dios mío, por José Luis, mira Alexis, Padre. Yo te pido, revélate la vida de cada uno de ellos, Padre. Quita toda venda de sus ojos, Padre. Quebranta todo corazón endurecido, Padre. Que sea tu espíritu, Padre, redarguyendo de pecado, Padre. Tócales, transfórmales, alcánzales con tu misericordia, Padre. Y úsales con poder para la gloria, Padre, y la honra de tu santo y bendito nombre, Dios mío. Te presentamos a cada joven, Dios mío, del trabajo, Dios mío, donde está Viviana. Yo te ruego por cada uno de ellos, Padre. Tú conoces, Dios mío, el proceso que cada uno de ellos han tenido que atravesar para llegar a este país. Yo te ruego, Dios Todopoderoso, que seas tú, Dios mío, sanando toda herida, Padre Santo. Que seas tú enjugando toda lágrima, Padre Santo. Que sea tu espíritu, Padre, obrando en cada uno de esos jóvenes conforme a su necesidad, Padre Santo, aleluya. Permíteles tener un encuentro contigo, Padre Santo. Alcánzale con tu misericordia, sepárales para ti, Padre, y úsale, Dios, con poder para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. Quebranta todo plan de las tinieblas sobre sus vidas, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, Padre Santo. Te presentamos, Dios mío, el negocio de la hermana Viviana, Padre Santo, sigue abriendo puertas, Padre Santo, aleluya. Quita todo obstáculo, Padre Santo, que pronto ya pueda poner ese negocio, Dios mío, a funcionar. Bendícela, Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, aquellos que no pudieron estar, Padre, que seas tú glorificándote en la vida de cada uno de ellos, Padre. Contesta las peticiones de sus corazones, Padre. Llévate toda carga, todo desánimo, Padre. Trae unción fresca sobre cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Suple cada necesidad, Dios Todopoderoso, aleluya. Quebranta todo plan de las tinieblas sobre sus vidas, Dios mío, aleluya. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, Padre. Te presentamos, Padre Santo, a la niñez, Padre Santo. Mira esos ataques que están habiendo en las escuelas, Padre. Yo te ruego, Padre, a inoperante todo plan de las tinieblas sobre sus vidas, Padre. Protégele, guárdale, donde quiera que estén, donde quiera que vaya, Padre. Que sea tu cubierta sobre cada niño, Padre. Y quebranta todo plan del enemigo sobre sus vidas, Padre. Sepárales para ti, permítele crecer en tu temor, Padre Santo. Mira tantos jóvenes, Padre. Revélate la vida de cada uno de ellos. Tócales, transfórmales, Padre Santo, alcánzales con tu misericordia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Dios. Bueno, vamos a en esta hermosa tarde. Gloria a Dios, aleluya. Quiero darle un saludo primero a todos aquellos que nos han de sintonizar a través de las redes sociales. Gloria a Dios, que la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Te adoramos, Dios. Vamos a comenzar con el estudio esta tarde rapidito. Estamos en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Y vamos a empezar en el versículo 9, que fue que el hermano se quedó el martes pasado. Vamos a tocar rapidito esos dos versículos y seguimos con el jinete del caballo blanco. Gloria a Dios, aleluya. Apocalipsis 19, versículo 9. Te adoramos, Dios. ¿Lo tenemos todo? Lo leemos ahora del Padre, del Hijo, de la comunión del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
sus ojos eran como llama de fuego, y había una cabeza, en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con bala de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuerte, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Pueden tomar asiento. Señor, añada bendición a su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Dios. Bueno, el hermano ya había, la semana pasada había hablado sobre lo que era la alabanza del cielo. Nos quedamos en lo que era la cena de las bodas del Cordero. Estos dos versículos no vamos a dar mucho en ellos, pero los voy a tocar para no dejarlos sin estudiarlos. Dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras de Dios. Estas palabras son palabras verdaderas de Dios. Ya hemos estudiado que bienaventurados es dichoso. La palabra dichoso es una de las cosas de las que es la misma vocabulario que Dios usa en el sermón de la bienaventuranza. Amén. Bienaventurados, porque este es uno de los bienaventurados, de los 7 bienaventurados que aparecen en Apocalipsis. Amén. Somos que bienaventurados, porque dice bienaventurados los que son invitados, los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. ¿Qué significa esto? No todo el mundo va a entrar en esta cena. Si no entendemos la parábola que una vez Jesucristo trajo una vez sobre qué, sobre la invitación de alguien que invitó para la boda de su hijo, y entró alguien que no estaba vestido adecuadamente. Le dijo: ¿quién te dejó entrar? ¿Por qué? Porque no tenía la vestimenta, por lo cual no estaba invitado. Cuando estudiamos las bodas de los tiempos de Jesucristo, que cuando se invitaba a alguien, la persona que invitaba proporcionaba las vestiduras. Por lo tanto, al no tener las vestiduras correctas, Dios no había sido invitado, y que fue echado fuera. Entonces nos está diciendo: son bienaventurados los que son invitados. Solamente que los que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero pueden ser invitados a las bodas. O sea, cuando hablamos de la invitación, nos dice y hay que entender, hay gente, quiero aclarar este puntito rápido, que hablan de los que son invitados, tal vez que no lo asocian con los que son la novia del Cordero, porque dicen que la novia del Cordero no necesita invitación. Ahora, hay unos que piensan que estos invitados son los que han sido salvos antes del periodo de la iglesia. Esto es una de las interpretaciones, quiero intentarlo porque ya hemos hablado que el Apocalipsis se interpreta, que tiene muchas interpretaciones. Pero cuando hablamos sobre eso, que pueden decir que hay unos que dicen que los invitados son los que fueron del Antiguo Testamento, todos aquellos que creyeron del Antiguo Testamento, pero que la novia es la iglesia. Lo cual, ¿cuál es el problema aquí? Que solamente hay una forma de salvación, y es Cristo.
los del Antiguo Testamento no son diferentes que los que hemos sido salvados ya después del sacrificio de Cristo. Cuando estudiamos, ¿cómo es que se llama? El Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Ese último versículo nos deja claro exactamente que no hay diferencia entre unos y otros. Cuando se termina el capítulo de Hebreos, dice que Dios no, que aunque ellos que murieron por la fe no obtuvieron lo que esperaban. ¿Qué era lo que ellos esperaban? Exactamente, ¿quién? A Cristo. Porque se les habla la fe de fe, pero ¿fe en quién? Solamente la fe es en Jesucristo. Por eso es que dijo que Él lo que no quiso de esto, porque no quiso perfeccionarlo aparte de nosotros. O sea, solamente hay un camino para llegar al cielo y ese es Jesucristo. O sea, tanto los del Antiguo Testamento como los Nuevos Testamentos, todos tenemos que entramos al cielo por la sangre del Cordero, por el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, no hay separación de una cosa y la otra. O sea, los invitados a la boda del Cordero somos todos los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Tanto en los antiguos como en los de ahora. Es como decir que David, el rey, por el cual iba a venir la promesa, va a estar fuera de la novia. Ni Abraham tampoco, que fue que el padre de la fe. O sea, todos estamos incluidos ahí en lo que somos los bienaventurados, que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Cuando nos dice que estas palabras son verdaderas de Dios. Y me dijo, debe observarse que a través del Apocalipsis se reconoce lo que es la fidelidad de la palabra de Dios. Amén. Si hay algo, este versículo nos dice que el mensaje celestial que coloca el sello de la verdadera, de lo que es la divinidad. O sea, la totalidad, si hay algo que vemos en el Apocalipsis, no solamente en el Apocalipsis, a través de la Escritura, si hay algo que la Biblia nos enseña es la fidelidad a la palabra de Dios. O sea que cuando Dios da una palabra, Él es fiel a esa palabra. Eso lo podemos ver en el trato que Él tuvo con el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces Israel le falló y Él se mantuvo fiel a una promesa que le hizo a Abraham? Y todavía y la misma Biblia dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece. Por eso es que cuando Él sella esto de la bienaventuranza, dice que estas palabras son las verdaderas de Dios. O sea, es Dios el que está hablando. Él está diciendo, no es el ángel, es Dios el que está hablando. Y por cuanto es Dios, Él es fiel a su palabra. Por lo tanto, esto se tiene que cumplir. Si hay algo, me encanta cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que decía? Y cuando esto se cumplan, sabrán que yo soy. Ahí es donde sabemos que una palabra viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios, en el cumplimiento de la misma. Si Dios habló, esa palabra se tiene que cumplir. Y en el cumplimiento Dios les decía, ahí se van a dar de cuenta que yo fui el que hablé. ¿Por qué? Porque se cumplió. Se levante lo que se levante, la palabra se tiene que cumplir. Entonces, y es precisamente en el cumplimiento que de las promesas de Dios en donde podemos ver la veracidad de sus palabras. Me encanta en 2 Corintios 1:20, Pablo dice a los corintios, porque todas, no algunas, todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, todas las promesas de Dios son fieles en Cristo Jesús. Ahora, cuando vemos aquí, ya vemos que habíamos entrado en lo que era las bodas. Primero, el hermano Jonathan había hablado de que la novia se le había dado el que se vistiera de lino fino, limpio y resplandeciente. Aquí entramos en lo que es la tercera faceta. Cuando vamos a las bodas judías, entraban en 3 etapas. Primero era el desposorio. ¿Cuál es el desposorio? Esa es la actualidad en la que usted y yo estamos hoy en día. El desposorio en donde se le daba algo como señal de compromiso. Y a usted y a mí dice que la palabra que se nos ha dado las aras del Espíritu. Las arras del Espíritu. Por lo tanto, se ha firmado que el convenio, eso es lo que significa el nuevo pacto. Cristo nos dio las aras del Espíritu para que estamos en un desposorio y estamos ya comenzó lo que se llama el desposorio.
sea, estamos como comprometidos. Esa es la señal. Después viene lo que es la presentación. ¿Cuál es la presentación? Cuando el padre dé el anuncio de que vengan a buscar la iglesia. Me encanta cuando vemos a las bodas judías. Se decía que el que daba el permiso para que el novio buscase a la novia era el padre. Supuestamente cuando estudiamos la de estos judías decía que primero ocurre lo que es el desposorio, después se supone que el novio vaya a prepararle un lugar porque la novia no sale de la casa si él no tiene dónde vivir. Entonces el novio tiene que ir, prepararle una casa. Eso es, estamos en tiempos de esto. Vamos a ver, aquí estamos en el oriental. Allí en los judíos se hacía así, ¿verdad? Daba el desposorio, preparar un hogar donde podía estar la novia, porque si no el papá no la dejaba salir. Y el padre del novio era el que le daba el ok para que fuera a buscarla, cuando ya tuviese él donde traerla. Vámonos al sentido como Cristo lo hace con nosotros. ¿Qué fue lo que Cristo, después que nos dio el desposorio, de que nos dio la redención, qué fue la promesa que Cristo nos hace? ¿Voy a qué? Voy a preparar lugar para vosotros. Porque dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Y por qué Jesucristo, cuando le preguntan, él dice que cuándo será que regrese? Dice, eso no saben ni los ángeles, dicen, solamente ¿quién? El padre es el que le va a decir, ya es hora de buscar a la novia. Por eso es que se compara mucho a la forma en que los judíos hacían las cosas. Por eso es que él dice, solamente el padre sabe cuándo es esa hora. Por lo tanto, estamos esperando que lo que es la presentación, cuando el padre le da el anuncio al hijo de buscar a la novia. Y entonces nos ven a buscar y entonces entraríamos lo que es esto, la cena de la boda del Cordero. Entramos a la boda del Cordero que el hermano Jonathan dio y luego es a la cena de las bodas del Cordero. Bueno, ya ahí con esos dos versículos ahí pues terminamos lo que es esa fase. Ahora entrando en lo que es el jinete del caballo blanco. Nos habla y nos dice que y me postré a sus pies, dice, no, el versículo 10, no terminó todavía, dice, me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vemos que aunque Juan tuvo que haber quedado profundamente impresionado por la revelación que recibió. ¿Y cuál fue su reacción inmediata? Postrarse, adorarlo. O sea, cualquier causa que lo haya movido a adorarlo me llama la atención, porque aunque él se mueva a adorarlo, el ángel que lo detiene y le dice, no lo hagas. Dice, ¿por qué? Porque le dice, no me adores. ¿Qué es lo que significa? Que los ángeles de Dios saben cuál es el único digno de adoración. Muy diferente al ser humano. Que mucho al ser humano a veces le gusta que el ser alabado. Y eso lo vemos que. Pero aquellos que están en la presencia de Dios, aquellos que la Biblia dice que son más grandes que nosotros en autoridad, en poder, ellos saben a quién es que se tiene que adorar, ¿sabes? Ellos no reciben nada que no les corresponde. Al ser humano muchas veces nos da esa tentación de que nos alaben, de que nos adoren. No. Ellos dijeron, no me adora a mí, adora a Dios. Y esto es algo y esto es algo que cuando vemos a ver, él le dice, ¿por qué? Porque yo soy consiervo tuyo, ¿sabes? En pocas palabras, yo soy creación igual que tú. Aquí hay que adorar a quien, al Creador. Y esto es algo con lo que los apóstoles tuvieron que lidiar todo su ministerio. ¿Qué fue lo que pasó en Hechos cuando Pablo fue usado en Listra? Dice que rápido que hicieron ¿qué? Dijeron, estos son los dioses en forma de hombre. ¿Por qué? Porque así como a Juan le impresionó la revelación, que fue movido a tratar de adorar al mensajero, los seres humanos fueron movidos a adorar a Pablo y a Bernabé. ¿Por qué? Por lo que ellos vieron, por la gloria de que Dios los estaba usando. Y dijeron, estos son dioses. Y fueron movidos a adorarlo. O sea, todo hombre y toda mujer que es usada por Dios va a entrar en esta tentación. Porque si hay que el enemigo quiere exactamente qué. Exacto. Y va a buscar desviarnos, porque él sabe que en el ser humano está como que ese sentir.
Pablo estaba en la situación de que, ¿puedo dejar que me adoren o puedo rechazarlo? Rápido tomó la misma decisión. Y me encanta porque en ambas posiciones, mira lo que ellos hacen. Dicen, no me adore. Pablo dice, yo soy un ser humano igual que tú. Adora. Lo mismo que hicieron los ángeles. Dan un alto y desvían la adoración al que alza la mesa. Me encanta porque hombres como, cuando escuchamos los testimonios como hombres como Gigi Ávila, este tipo de cosas, que Dios los usaba con gran poder, exactamente, ellos testifican que cuando tenían la mirada de todo el mundo encima, Gigi Ávila siempre decía, ¿quién lo hizo? ¿Para qué? Desviar la mirada al que se merece gloria y honra. O sea, que hay algo que nos enseña esto exactamente es eso. ¿Por qué? Porque si hay alguna diferencia grande, ¿por qué? Como usted dijo, pastora Delsa, si hay algo que el Satanás, ¿qué es lo que hacía cuando estamos estudiando Satanás Anticristo? ¿Qué es lo que ellos proclamaban? Que los adorasen. Exactamente, eso fue lo que le costó que los tiraran de arriba. Pero Satanás lo que busca es exactamente que adoración. Mientras que los siervos, los ángeles de Dios, saben a quién es que se tiene que adorar. Y es algo que nosotros pues tenemos que aprender siempre que la gloria es para Dios. ¿Por qué? Solamente los ángeles en ese momento reconoció que solamente había sido enviado a dar el mensaje. Pero no hay que adorar al transmisor del mensaje, sino a la fuente. Eso fue lo que el ángel quiso decir. Yo soy consiervo tuyo. En pocas palabras, así como Dios me usa a mí para traer tu mensaje, te usa a ti para qué? Para traer esta revelación a los demás. Somos consiervos. La fuente, ese es el que merece adoración. Dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El ángel declara por qué solamente hay que adorar a Dios. Cuando habla del espíritu de la profecía, es el mensaje atestiguado por Jesús, que es el espíritu de la profecía. O sea, el espíritu de la profecía es el espíritu de Dios obrando en y a través del profeta. Amén. Dice, es decir, la actividad divina inspirada por el profeta, el espíritu de la profecía. Él solamente era que cuando Dios nos usa, es como dice que los hombres del Antiguo Testamento no hablaron por su propia, sino por qué. Inspirado por el Espíritu. Amén. ¿Y qué nos habla la palabra solamente? De que el mensaje de la palabra de Génesis y Apocalipsis es un mensaje central, es Cristo. Por lo tanto, todo es que el testimonio de la profecía, por lo mismo que Él es el Espíritu de Dios obrando en y a través del profeta. O sea, la actividad divina inspirada por el profeta, que es el Espíritu obrando a través de nosotros. Cuando habla el testimonio de Jesús, Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Los profetas en la antigüedad eran ¿qué? Instrumentos a través por los cuales Dios hablaba. Y los ángeles son ¿qué? Mensajeros que ejecutan la voluntad de Dios. Ambos somos ¿qué? Instrumentos de Dios, usados por Dios. Por lo tanto, ni los profetas, ni los ángeles, ni ninguna otra criatura debe ser adorada. Solamente ¿quién? De donde origina la revelación, que es de arriba. Entonces, por eso es que le dice, adora solamente a Dios. Cuando hablamos, aquí ahora entramos en lo que es el caballo blanco, el jinete del caballo blanco. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Cuando vemos aquí, estos versículos describen que el maravilloso y el deslumbrante de Jesucristo a la tierra con poder y gloria que viene aquí a instaurar el reinado de Dios. ¿Qué es lo que vemos? Cuando Jesucristo fue arrebatado al cielo, dice la Biblia que en Hechos 1:11 que se le paran dos ángeles al lado y le dicen que
Le dicen, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá, como lo habéis visto ir. Es una promesa que ellos tenían, que tenemos nosotros hoy en día. Por lo tanto, aquí estamos viendo el cumplimiento de esa promesa. Porque dice que y vemos que en realidad el tema central de la Sagrada Escritura es sin duda la segunda venida de Cristo. Porque ahí es donde se consume todo el plan divino, es la combinación del plan divino. Entonces, Él vendrá, pero esta vez vendrá como guerrero divino que va a derrotar a sus enemigos. Y vendrá de manera personal y visible. Esta es la gran diferencia entre lo que es la segunda venida de Cristo y el debate que se levanta entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Porque el arrebatamiento de la iglesia no se puede contar como una venida, porque Él no desciende a la tierra, Él se queda en las nubes. Y dice, nosotros subimos. O sea, Él no va a descender a la tierra. En y en esa venida solamente lo va a ver el pueblo de Dios. Por eso es que Pablo, me encanta porque Pablo es el que tiene esta revelación maravillosa que Dios le da, que dice que no todos dormiremos, sino que todos seremos arrebatados, transformados, amén, en un abrir y cerrar de ojos. Pero en esta, Él sí desciende a la tierra. Y aquí es donde dice que todo ojo le verá. O sea, pero aquí viene que y vemos que dice que se abre el cielo, o sea, el mismo cielo se abre para dar paso al que viene con los ejércitos del cielo. El apóstol Pablo dice, entonces vi el cielo abierto. Y cuando nos habla del cielo abierto, nos habla de qué? De que significa que se abre, pero que se permanece abierto. Cuando vemos en el capítulo 4 de Apocalipsis, ¿qué fue lo que Juan vio? Dice Juan que vio una puerta abierta en el cielo. Y ahí fue cuando él recibe la llamada y le dice, ven, sube acá para mostrarte. Él ve una puerta abierta, ahora está viendo los cielos abiertos. Porque ya no le están haciendo una llamada para que él suba. Ahora está descendiendo Cristo con todo su ejército. O sea, se abre el cielo y se permanece abierto. O sea, que es una visión más. Primero vi una puerta, pero ahora ve el cielo completamente abierto. Y dice que vemos que eso nos muestra que esta revelación es es una escala más amplia. O sea, los cielos se abren ¿para qué? Para descubrir a Cristo glorificado. Y se escucha ya se ha escuchado que la música en el cielo, ya hemos estudiado que se ha visto en el versículo 1 del capítulo, música en el cielo, vemos la esposa que se ha preparado. Este capítulo nos ha hablado de las cenas de la boda del Cordero, pero no es ni como el esposo, ni como el Cordero. Vemos que primero está la boda del Cordero, después de la cena de la boda del Cordero. O sea, vemos a Cristo en su faceta de esposo. Primero de Cordero, pero ahora no viene ni como esposo ni como Cordero. Esta es la gran diferencia, que el Cristo que se revela aquí es el Cristo que viene como un comandante. Ahora Él viene como un guerrero. Ya hemos visto que la primera vez que Él vino como como un cordero. Esta fue la parte que confunde al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está esperando a aquel que lo libre del yugo romano. Ellos estaban esperando a este guerrero. Pero Isaías muy bien profetizó que antes de eso tenía que venir como un cordero. Por eso es que cuando Pablo le corta la oreja al otro, él le dice, no lo hagas. O sea, si yo quisiera, yo le pido al Padre, el Padre envía legiones de ángeles. O sea, yo tengo el poder ¿para qué? Para defenderme. Pero que tengo que morir. Ese es el propósito de la primera venida. Esta vez Él no va a venir como el cordero. Esta vez va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, ya no es el mismo papel que está ejerciendo ahora. Dice, y aquí un caballo blanco. Sabemos que el caballo, ya hemos estudiado que el caballo blanco significa que victoria.
los de estos romanos cabalgaban en caballos blancos. ¿Para qué? Para esto la victoria. Pero aunque sabemos de eso, esta vez no es el caballo blanco en el que él se está enfatizando. Porque aunque dice que es un caballo blanco, primero que nada dice que él se fija aquí en el que lo monta. Ahora, recordemos que en Apocalipsis 6:12 había otro jinete con un caballo blanco. Y hay gente que se confunde pensando que es el mismo jinete, no es el mismo. El jinete de Apocalipsis 6 es completamente distinto a este. ¿Por qué? Porque el de Apocalipsis 6:2 se habla de un falso Cristo. Esto está hablando de qué? De aquel que sí se le dio facultad de vencer y ser vencedor por un cierto tiempo, pero que él no, esto no está hablando de Cristo ahí en esos momentos. Ahí está hablando que del falso Cristo. Pero, y vamos a tocar un poquito más adelante, porque en este Cristo vamos a ver la identificación que le sale, que él tiene escrita. Ahora, el primero, el de Apocalipsis, es el verdadero Mesías que regresa a la tierra. Ahora, la atención Pablo no la refiere al caballo, sino lo refiere al que lo monta. Por eso dice, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero. Cuando hablamos el hecho de llamarse fiel y verdadero, por eso es que porque su nombre dice se llama fiel y verdadero, o sea, este es el verdadero. Dice, ¿por qué? Una de las cosas que Jesucristo le dice a sus discípulos en Mateo 24:24, ¿qué es lo que dice? Porque se levantarán falsos cristos. Entonces, cuando vemos que es una de las características de los fines de los últimos tiempos, y hoy se ha levantado hasta seres humanos diciendo que son Cristo, en Puerto Rico se levantó uno hace no mucho, y la iglesia se le llenó diciendo que era Cristo. Se seguirán levantando falsos cristos, pero este caballo de jinete, el caballo 6, exactamente venía como que, como un falso. Por eso el nombre este dice fiel y verdadero. O sea, este es el Cristo verdadero que estaban esperando. O sea, no solamente eso, sino que dice que se levantarán en los postreros días con señales y prodigios. Que el del capítulo 6:2 exactamente venía con qué? Que engañaba a la gente con señales y prodigios. Esa es una de las autoridades que se le da al primer jinete. ¿Para qué? Para engañar. Y los falsos cristos que Jesucristo está profetizando también que engañan a la gente ¿con qué? Con milagros y prodigios. Pero son falsos. Ahora, este que viene es el verdadero, o sea, tanto por el hecho de que cumple todas sus promesas, como por el que es el genuino heredero del trono de David. Porque el que tiene que reinar, por eso me encanta cuando empiezan el libro de Mateo, empieza con la genealogía de Cristo. ¿Por qué? Para comprobar que este es el que, el heredero al trono, según la profecía que viene de la línea de David. Por lo tanto, él es fiel y verdadero, primero, fiel en que cumple todas sus promesas. Y exactamente, esta es la visión que da que cumplimiento a la promesa que él les dijo. Así como lo vieron que se fue, él va a regresar. O sea, cuando ve esa revelación que él está cumpliendo la promesa. Y no solamente eso, sino que es verdadero. ¿Por qué? Porque es el que viene según la línea de David para poder sentarse en el trono de David como el Padre lo dijo. Y dice, y con justicia juzga y pelea. La justicia es una de las características sobresalientes del Mesías y de su reino. Cuando vemos en toda la historia de la humanidad cuántos reyes, gobernantes que dirigen, que gobiernan, pero no hay uno que haya juzgado y dirigido con justicia. Si más lo que vemos es que cuando llegan al poder, por más que prometen, ¿qué es lo que hacen? Se olvidan. ¿Prometen para qué? Para engañar. Llegan al poder y se vuelven tiranos, no hay justicia. Por eso, si hay algo que va a identificar al reinado de Cristo, es que Él va a juzgar con justicia. Y si hay algo que los salmos
Especialmente David habla mucho de los salmos que sus justos son justos y verdaderos. O sea que la Biblia nos habla mucho de lo justo que son sus juicios y lo que va a sobresalir en el reinado del Mesías exactamente es la justicia. O sea que no va a juzgar como juzga el ser humano aquí, sino va a juzgar con justo juicio. Entonces, el Cristo que viene es tanto juez como guerrero. ¿Por qué? Porque primero juzga, porque en el orden divino el juicio precede a la victoria. Cuando vemos, y si hay algo que me encanta, porque la Biblia resalta mucho que lo justo de los juicios de Dios, porque si hay al nosotros experimentar tanto líder injusto y tanta injusticia, que eso es lo que predomina aquí, que no podemos ver a alguien que juzgue con justicia, ¿sabes? Solamente por eso es que dice que Él tiene que establecer su trono y nos juzgará con justo juicio. Dice que las naciones de la tierra encabezadas por ¿qué? Por militares, sabemos que las va a dirigir, se unirán para hacer guerra contra Jehová y su ungido. Eso lo vemos desde el Salmo 2.2 cuando dice, y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes y consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, que el propósito de los hombres inicuos encabezados por la bestia será intentar impedir el regreso del Mesías a la tierra. Por eso es que en los Apocalipsis 17 que leímos ya, dice que pelean contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Entonces, cuando vemos, Juan nos describe que el aspecto físico de Cristo como guerrero, dice que sus ojos eran como llama de fuego. O sea, ¿qué nos da a entender esto? Esto nos da a entender que nada se esconde de la penetrante mirada del Mesías. Y si hay algo que lo hace juzgar con justo juicio, es que exactamente nada le podemos ocultar a Él. Porque es lindo es nosotros ir a donde un juez y nosotros le podemos decir 60 mentiras y el juez nos puede creer, pero a Cristo nadie lo puede engañar. Por eso es que sus juicios son justos, porque mire, no sé si se acuerdan un mensaje que yo traje aquí que del autoengaño. A nosotros nos gusta engañarnos hasta nosotros mismos. Nosotros nos mentimos y nos creemos la mentira a nosotros mismos. Sí, porque es que nos gusta, la Biblia lo dice, o sea, no se engañéis a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque está eso en nosotros. No queremos aceptar nuestra condición y nos metemos mentiras y evadimos las cosas y nos las creemos nosotros mismos. Pero si hay alguien que no se le engaña a Cristo. A ver, porque a mí me encanta, yo no sé cuál fue, yo creo que fue Eliseo, el profeta que no había, que no tenía, no podía ver, no fue Eliseo, el profeta no podía ver y antes de que llegara la esposa del rey ya Dios le había dicho, por ahí viene y viene disfrazada. Y ya sabes, y ya Dios la había escaneado completo y se la había a ver, si hay alguien, a mí me encanta porque por eso cuando yo vengo a la presencia de Dios, ahí podemos venir que desnudarnos nuestra alma porque él nos conoce mejor que nosotros mismos. Mira, Dios mío, tú sabes, ya Él dice que no está la palabra en nuestra boca y Él la conoce. A Dios no le podemos mentir. Venimos, por eso es que le gusta que vengamos con corazones sinceros. ¿Por qué? Porque a Él no se le escapa nada. Por eso es que sus juicios serán justos, porque Él todo lo escudriña. Entonces, por lo tanto, dice, además apunta el carácter justo de sus juicios. Por lo tanto, dice que se me salió esto de aquí. Dice, y había en su cabeza muchas diademas. Ya habíamos estudiado que en la literatura clásica estas diademas significa que una señal de realeza. O sea, esto nos dice que nos sugiere la dignidad real y el contraste, ¿verdad? Con las otras coronas que significa estéfanos, que tienen que ver con la victoria.
dice que aunque entendemos y vemos que el dragón, como habíamos estudiado anteriormente, tiene que una diadema en cada una de sus 7 cabezas, aquí nos habla que el Mesías lleva en su cabeza muchas diademas. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere esto? Que él posee una soberanía ilimitada. Por eso es que se le conoce como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está por encima de toda autoridad. Si hay algo que le costó trabajo entender a Nabucodonosor, exactamente fue eso. Que Dios lo puso en el top, en la tierra de los más grandes reyes, y se le subió a la cabeza y le dijo Dios: ahora de adelante vas a caminar a comer pasto como los animales hasta que reconozca que el cielo gobierna en la tierra. En pocas palabras, hasta que reconozca que hay alguien más grande que tú. Esto es lo que significa la mucha diadema, que Él está por encima de toda autoridad, porque dice, no es que no hayan reyes en la tierra, es que Él está por encima de ellos. Por eso es que dice que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, no hay autoridad más grande que la de Él. Por lo tanto, los reyes de la tierra van a tener que doblar sus rodillas en reconocimiento de Él. Por eso es que dice que toda rodilla se doblará ante Él. Y si hay algo que tiene que suceder, exactamente eso, porque los gobiernos de hoy en día tienen tanta soberbia que piensan que son dueños del mundo. Por eso es que vemos las guerras hoy en día. Todo el mundo quiere mostrar que tengo más poder que tú, que mi nación tiene más poder que tú. Exactamente que. Pero, ¿cuántos de ellos reconocen que el cielo gobierna? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que han hecho los gobiernos hoy en día? Al contrario, sacan el nombre de Dios de todos lados. Ya no queremos los mandamientos, no queremos las oraciones, no queremos nada. O sea, no reconocen quién es el que está por encima de ellos o quién los ha puesto en esa posición. Pero dice que llegará el momento que van a tener que reconocer quién es el que gobierna. Se tendrá que doblar toda rodilla. Y dice y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. O sea, aquí podemos inferir, y se han dado muchas interpretaciones de cuál es el nombre, pero bien claro dice que nadie lo conocía. O sea, que lo más sensato es entender que ese nombre se quedó en la intimidad de la Trinidad y eso no fue revelado. Y si hay algo que hay que aceptar el hecho que el nombre referido no se lo reveló a Juan. Si hay algo que la Biblia nos dice es que lo revelado es para nosotros y nuestros hijos, pero lo oculto es de Él. Él nos revela lo que necesitamos saber. Y gracias a Dios en la palabra nos ha revelado lo que es necesario para alcanzar la salvación. Por lo tanto, ese nombre no lo conoce nadie. Hay gente que podrá inventar, pero si dice que no se lo reveló a Juan, eso es que se quedó en la privacidad de la Trinidad. Incluso la Biblia dice que nos será dada una piedrecita con un nombre que solamente conoceremos nosotros. Por lo tanto, eso es algo que Dios no quiso revelarle a Juan. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. O sea, esto significa que estaba sumergida en sangre. Y aquí se trata, no estamos hablando de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, ni tampoco la sangre de los mártires. Aquí la sangre es de los enemigos que van a pelear contra el Mesías y serán derrotados en la batalla del Gran Armagedón. Ahora, aunque ese evento no se ha dado todavía, esa batalla no se ha dado, Él está descendiendo exactamente para batallar, pero no se ha dado esa batalla. ¿Por qué? Tiene entonces, podemos preguntarle, tiene la vestimenta manchada con la sangre. Vemos que esto es una característica de la literatura, es describir lo que ocurre y luego por qué ocurre. Él está viendo que primero lo que ocurre y después por qué es que ocurre. O sea, le está mostrando primero la vestimenta manchada en sangre y después nos va a explicar el por qué es que él la tiene en ese. Es la forma en la que es un estilo semita, que es como se le conoce, como se escribe. Primero nos muestra qué es lo que ocurrió y después nos muestra que el por qué es que
él tiene la vestimenta manchada así. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos da a entender? Que Juan está anticipando la derrota de los enemigos. ¿Por qué? Porque es algo seguro. Por eso es que él dice que el Cordero los vencerá. No los ha vencido, pero ya da por sentado que los vencerá. Por eso es que no ha peleado contra ellos, pero ya muestra sus vestiduras bañadas en sangre. Como es dando a entender que eso es un hecho. Eso no lo detiene nadie. Por lo tanto, cuando Dios decreta algo, no hay nadie que pueda cambiar ese decreto. Es lo que está entendiendo. Por eso es que Dios dice, si el Cordero los va a vencer, que los va a vencer. Y por eso es que cuando la Biblia dice que somos más que vencedores, tenemos que entender que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque así, así es que la Biblia nos dice, así es como que Dios los decretó. Mientras estemos en Cristo, somos más que vencedores. Dice, y mira lo que dice Isaías, para que podamos entender un poco más en la forma que se escribe, que lo da por asentado. Isaías 63, versículos 2 y 3. Esto es una profecía de muchísimos años atrás. Dice, Isaías 63, 2 al 3, dice, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Esta es una profecía que antes de que sucediese, ya él veía que las vestiduras bañadas en sangre. Y él explica por qué que están así. Vemos la forma en la 63, 2 y 3. Vemos, dice, y su nombre es, mis queridos hermanos, yo no les voy a terminar esto hoy. Vamos a seguir porque ya estamos casi en las 8. Pero hasta donde lleguemos aquí dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Y me encanta esta parte, ¿por qué? Porque el Verbo, dice, nuestro Señor recibe, ese es el mismo nombre que Juan, el mismo Juan que está dando esta revelación, es el mismo nombre con el que Juan lo identifica en el Evangelio de Juan. En el capítulo 1 dice que es el Verbo de Dios. Él es el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Exactamente. Aquí vemos, dice que su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, mira cómo dice, este nombre es complicado, Robert Mousy, algo así comentaba. Tal como el título se usa en Apocalipsis, sin embargo, destaca no tanto la revelación propia de Dios como la declaración autorizada por la que las naciones del mundo serán destruidas. Es en el pensamiento hebreo una palabra, no es un sonido inerte, sino un agente activo que realiza la intención del que habla. O sea, no es una palabra, la palabra no es un sonido inerte, sino es una intención del que habla. Eso lo vemos desde ¿qué? Desde Génesis. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Sea la. ¿Y qué fue lo que sucedió? Esa era la intención del que hablaba. La intención de Dios era que hubiese luz. Por lo tanto, Él mostró la intención con su palabra. Dice, sea la luz y a la luz. Y cada cosa que hablaba vamos a ver, se materializaba. Por lo tanto, vemos la intención de Dios en sus palabras. Por eso es que cuando Cristo se revela como el Verbo, es que Él viene a cumplir ¿qué? La intención del Padre. Por eso es que le dice el Verbo de Dios. ¿Cuál es la intención del Padre? Exactamente, Él viene a cumplir los propósitos de Dios. Es una palabra que materializa lo que el sentir de Dios. Y dice, de modo además que ser fiel y verdadero, el Mesías también es el Verbo de Dios, es decir, Él es quien ejecuta y lleva hasta su consumación perfecta todos los propósitos de Dios. O sea, Él es el que ejecuta y lleva a cabo que todos los propósitos de Dios. Por eso es que el propósito de Dios era que reconciliar todas las cosas. ¿Y quién lo llevó a cabo? Cristo, el Verbo.
Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpios, le seguían en caballo. Dice, aquí vemos que Cristo viene en un caballo blanco y los ejércitos del cielo también vienen en caballo blanco. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia aquí? Que aunque venimos con él, porque diferenciar cuál es el ejército que hay. Hay dos opiniones. Hay unos que piensan que son los ángeles, otros que son ¿qué? Los santos. Ahora, cuando vemos las vestimentas, dice que vienen ¿qué? Aquí hay, aunque es hecho de que los ángeles sí van a venir, también el pueblo de Dios no es como que limitar esto a solamente un grupo. Cuando vamos a la evidencia bíblica nos dice que podrán venir los ángeles, pero el pueblo de Dios también viene porque venimos a establecer con él el reino milenial. Entonces, cuando nos habla de que los ejércitos celestiales, cuando vemos que aunque él viene con ejército, solamente él es el que entra en batalla. Porque si vemos, nadie se mancha los vestidos, solamente se mancha él. Él es el que pelea. Eso nos da un buen sentido. Que a veces peleamos que nosotros estamos peleando la batalla, la está peleando él. Nosotros podemos estar haciendo nuestra parte, pero la batalla la pelea él. Cuando él le decía al ejército de Israel, vayan y salgan, muchas veces antes que el ejército llegara, ya él había masacrado al ejército. ¿Entiendes? Por eso es que dice que mientras nos mantengamos en Cristo, es que es imposible que nosotros fallemos, porque él es que va adelante de nosotros peleando. Me encanta cuando Josué lo identifica y dijo, tú vienes de nosotros, de los enemigos. Ya el ángel de Dios había arrasado con el ejército completo. Y ellos fueron a recoger el despojo. Entonces aquí vemos que aunque venimos detrás de él, el que está peleando es él. El que pelea, por eso es que dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que Pablo dice, pelear la buena batalla de fe, sí, pero el que está peleando por nosotros es él. El trabajo fuerte lo está haciendo él. Por lo tanto, como ya él derrotó a nuestro enemigo, mientras nos mantengamos detrás de él, él nos sigue abriendo ¿qué? Camino y puertas. Como decía nosotros nos corresponde el caminar y él derrumbar los muros y abrir las puertas. Entonces, dice que solo la ropa del Mesías está rociada de sangre. Es el que mata al anticristo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su medida, como dice en 2 Timoteo 2:8. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Nos quedamos en el versículo 15 para el domingo que viene, porque todavía nos quedan 7 versículos más. El martes, ya lo cambié para el domingo, discúlpeme. El martes, nos dimos hoy hasta el 14. El martes continuamos con el versículo 15. Apocalipsis 15, si quieren leerlo, si tienen alguna duda, pueden venir con duda. Para eso estamos aquí, para aprender. Y nos reunimos para empaparnos de su palabra. Así que lean desde el 15 hasta el 21. Cualquier duda, escríbanla y la traen y la podemos contestar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, gracias por estar con nosotros y que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Amén. Vamos ahora a orar para así ser despedidos y recoger los fondos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu gran amor, tu bondad. Gracias por tu palabra. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a seguir profundizando en ella.